Ya tenemos, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Entonces vamos de inmediato con don Rodrigo de la Torre, ¿no? Él es empresario, Rodrigo Gómez de la Torre. Él es empresario conocido en el ámbito productivo. Le queremos agradecer. Esta mañana nos acompaña desde la ciudad de Quito, entendemos, ingeniero Gómez. Muy bienvenido, buenos días. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarle. Muy buenos días, Wilson. Buenos días a todos los radioescuchas y quienes nos siguen a través de las redes. Un poco Quito en la parte rural, ahí me encuentro. Claro, claro. Bueno, primero agradecerle por atendernos esta invitación. Pero ayer los empresarios, los industriales se reunieron con el gobierno. La crisis energética que no estamos soportando y parece vamos a seguir soportando lamentablemente, nos debe generar, entendemos, algún tipo de entendimiento para evitar que la producción que ya está sufriendo estragos se afecte más. ¿Qué es lo que usted hace lectura de estos diálogos con el gobierno desde el sector productivo, desde el sector industrial, desde las instancias que están siendo, como todos los ecuatorianos, afectados por esta crisis energética, ingeniero Gómez? A ver, yo creo que es importante reconocer que el diálogo siempre es el mejor camino, ¿ya? Pero el diálogo tiene que ser transparente. Cuando nosotros revisamos, y esa es la parte que me preocupa a mí, cuando nosotros revisamos, y acaba de llegarme hace minutos atrás, martes 8 de octubre, niveles y caudales de Masar, la principal reserva de agua y la generación. Si bien Masar es pequeño, ahí se embalsa el agua para generar en todo el tren. Tenemos una caída de caudales importante. Tenemos que la cota de Masar ya está por debajo de los 2.115 metros sobre el nivel del mar, o sea, por debajo del límite crítico. Entonces llegamos a un punto que ya estamos en el no retorno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí viene el problema. ¿Cómo organizarnos para que esta producción, esta generación de energía pueda estar sostenida de alguna manera? Sabemos que tenemos que tener apagones, sabemos que los apagones son incómodos, son costosos y son desagradables, pero organicémonos para el corto, mediano y largo plazo. Sí. Y un detalle, ya vamos a hacer un año de gobierno, entonces no pretendamos decir la culpa no es mía, yo solo recibí el problema, cuando el año pasado, hace 2 años, ya se hablaba de este problema, ya se lo anticipaba y ya se lo trató en campaña. Tan es así que una de las primeras leyes fue la famosa ley Cero Apagones, aprobada con 131 votos, sin veto presidencial, y ahora decimos que le han metido gato por liebre en la asamblea y que se les ha pasado los límites, los bloqueos y las vainas. Eso no es concebible. Ahora, frente a eso, frente a no haber tenido con oportunidad una intervención, ¿qué es lo que se ve desde el sector empresarial como salida? Porque ya lo ambiental es lo que usted nos acaba de hacer lectura y de informar. A ver, ahorita no hay mucho que se pueda hacer. Las empresas, cuando se embarcan en contratar generadores, por ejemplo, o comprar generadores, están buscando generadores para emergencia, no son generadores para generación continua. Entonces, hay que medir cuáles son los impactos de que esos generadores puedan entrar a una generación continua, porque no están hechos para eso. 1. 2. Justamente minutos atrás había una entrevista en un canal de televisión que hablaba de la provisión de diésel, porque resulta que estos grandes generadores trabajan con combustible. Entonces necesitamos el combustible para que estos operen. 3. Los pequeños negocios. Ya claramente a días atrás el presidente nos ha dicho que se elimina el IVA para generadores. Aranceles son mínimos, con lo cual es positivo. Destrabemos lo más posible para quienes tengan la posibilidad de traer generadores y venderlos en el Ecuador, pues puedan ayudar a la crisis, a solucionar la crisis.
Y luego de eso tenemos una reforma a la ley Cero Apagones, que yo le he llamado Ley Cero Apagones 2.0. En esta, aprovechemos la riqueza hidrológica del Ecuador, aprovechemos la riqueza natural que tenemos y no le limitemos al sector privado que no pueda generar energía hidroeléctrica. Tenemos cascadas, tenemos ríos, tenemos en todo el país microcentrales hidroeléctricas para que por lo menos las diferentes localidades, cantones, de ser el caso provincias, puedan autoabastecerse y puedan ir subsanando los problemas hasta que los megaproyectos que los gobiernos les gusta puedan estar construidos. Porque la crisis, esto ya la venimos viviendo por años y esto se viene para rato todavía. Claro, recordemos que en el año 1992 el expresidente extinto ahora, Sixto Lambayén, inclusive intentó cambiar el uso horario del país por los apagones y porque ya hubo inconvenientes en la zona del Paute, que era la única hidroeléctrica que tenía el país en ese entonces. Pero luego se han venido construyendo muchas, y algunas de estas con una serie de contratiempos y además de eso con hechos muy preocupantes en lo que tiene que ver con sospechas de corrupción o evidentes actos de corrupción aprovechando esas inversiones del Estado. Ante eso, usted ve entonces que el sector que debería tener mayor facilidad, evitar tanta burocracia y pueda impulsar con sus inversiones la generación energética es el privado. Estoy convencido de eso. Estoy convencido de eso. ¿Cuáles son las limitaciones para que el privado participe? Primero, que la ley Cero Apagones 1.0 no le permite ingresar en generación hidroeléctrica. Dos, nos engañamos y nos mentimos como ecuatorianos con respecto a los subsidios. Si la generación cuesta 4, voy a dar números rápidos, y el gobierno te dice, perfecto, tú genera, yo te pago 3, nadie va a meterse en el negocio. Nadie entra a invertir para perder. Y la tercera, que te limitan la serie de trámites y trabas. El proyecto Villonaco 2 y 3 en la zona de Loja, el proyecto para darle uso al terreno aplanado del Aromo, fueron suscritos en el año 2020. ¿Qué es lo que hace que estos proyectos no hayan podido avanzar cuando había la voluntad privada? La burocracia, las trabas y la falta de certezas del inversionista de poder cobrar su inversión y tener su retorno. Entonces, esos son los problemas que están claros, sobre los cuales hay que destrabar y permitir que se pueda seguir generando energía y facilitar a quienes están autogenerando. Ahora, solamente para complementar, resulta que hay empresas en el Ecuador que tienen una generación de energía propia, por la razón que hayan decidido hacerlo, y tienen un excedente de energía. Entonces, una empresa tiene la capacidad de producir 5 megas y está consumiendo 2. Le quedan 3 megas libres. Y tienen meses los trámites parqueados en el Ministerio de Energía, en donde no les dan la autorización para poder vender esa energía excedente. Nos estamos ahogando en un caudal de agua donde no queremos destrabar los problemas por efecto de una burocracia que sigue siendo un lastre para el desarrollo. Entonces, démosle espacio al sector privado y démosle facilidades y dejémosle que crezca. Usted habló de que se puede sectorizar la producción energética y cuando señaló aquello, está dándole en cierta forma una orientación o una manera de que en pequeñas jurisdicciones cantonales o provinciales se aprovechen los recursos que se disponen. Esta es otra alternativa que deberíamos poner en marcha, evitando precisamente o proponiéndonos con cambios en las normas respectivas para acelerar la ejecución de esto que es una demanda ya constante y que cada día va en crecimiento. Obviamente, si nosotros revisamos las distintas provincias, y por ejemplo hubo un proyecto muy interesante que quedó en proyecto, para el caso del río Guayabamba aquí en la provincia de Pichincha. Esto puede ser replicado en cualquier otra provincia del país.
El río Guayabamba se planteó un proyecto hidroeléctrico múltiple. Eran 11 centrales hidroeléctricas, una lógica igual que el embalse de Mazar, luego genera algo en Mazar, luego genera en Pautemolino, luego genera en Sopladora y luego está Soplador. Cardenillo. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué ese tipo de proyectos se quedan truncos? Porque primero es potestad exclusiva del Estado. Primero. Segundo, porque resulta que hay corrupción y sobreprecio. Y ahí viene un tema. Ese es uno de los gravísimos problemas y no podemos justificar que robó pero hizo obra. Ese para mí es la peor frase que existe cuando queremos justificar el tema de Coca-Cola Sinclair, por ejemplo. Coca-Cola es un proyecto hidroeléctrico que no tuvo los estudios hidráulicos finales, hidroclimáticos inclusive. ¿Qué es lo que sucede? El proyecto genera una parte de lo que debería generar según los estudios de los 70s. Porque no nos olvides, ese proyecto se diseñó en el año 70, en los 70s. Se lo construyó con sobreprecio, fallas estructurales, problemas de varios tipos, sin considerar el tema de la erosión regresiva del Coca, que eso es un albur de la naturaleza. Pero si ya se lo construye con ese proyecto, con la plata que se puso en ese proyecto, probablemente se hacía ese proyecto y se podía complementar hidroequinoccio. Y estaríamos trabajando con muchas más centrales. Pero eso es lo que no se hace. Y hidroequinoccio es un ejemplo. En la zona sur, Zamora, hacia la cordillera oriental, hay sin número de ríos. Hacia la zona occidental hay sin número de ríos que podrían estar generando energía eléctrica para beneficio de la localidad y del país. Pero eso no queremos verlo. Ahora, es verdad, tenemos todas estas hidroeléctricas y usted comentaba Coca-Cola Sinclair, está Toache Pilatón, el escándalo de la hidroeléctrica de San Francisco en la provincia de Pastaza y todo lo que por allí ha venido, inclusive con los sobornos que ha confirmado gente vinculada a la empresa constructora Odebrecht, la brasileña, y que ya tenemos hasta otro contralor sentenciado, y no en el país solamente, sino ya fuera del país. Pero en el caso de la hidroeléctrica Sopladora, ingeniero Gómez de la Torre, nos llama la atención porque veo que el gobierno está hablando permanentemente de los problemas en Mazar, de los problemas en Pautemolino, de los problemas por falta de agua en la Coca-Cola Sinclair, de los inconvenientes que se presentan en Agoyán, pero no están hablando de una obra que costó 755 millones de dólares al país y que debe generar 487 megavatios, que es precisamente la que tenemos aquí bastante cerca de la ciudad de Macas, como es la hidroeléctrica Sopladora. ¿Qué está pasando con eso? No hay una explicación. No sucede, y eso sí está en la parte bastante inferior de la cordillera oriental de los Andes, que podríamos decir recoge todas las aguas que además se adicionan y que confluyen en el río Paute para que se genere esa energía que se ofreció. El caso de Sopladora, el cuadro que tengo ahorita aquí al frente mío, el primero estuvo generando 370, 380, está ahí. Está en este momento, bajó hasta 150, 160, está llegando a los 200 megas. Esta central, que es parte del tren Mazar, Pautemolino, depende de las aguas y del embalse de Mazar indirectamente. Entonces, la importancia de Mazar es que es el principal embalse. Y aquí viene un tema importante. La única energía que podríamos decir, prendo o apago cuando yo quiero, es la energía que está por termoeléctricas. Porque yo prendo el generador o apago el generador. Vamos a la siguiente. Hidroeléctrica. Cuando tengo embalse, porque en el caso de esas de ahí tenemos embalse, sea el mayor o mini embalses abajo. El caso de Coca-Cola no tiene embalse. El agua del río viene, pasa, genera y sigue.
esa de ahí podemos almacenar agua en el embalse y de acuerdo a los requerimientos se abre más la llave o cierra menos la llave, para hacerlo en un término muy gráfico y explicativo, ¿ya? Pero si está llegando a amasar menos caudal del que estamos usando, nos comemos el embalse, lo que acaba de pasar en estos últimos días. Tercero, el caso de Villonaco o el caso de fotovoltaicas. Esa es una energía que se genera, se consume, se genera y se consume. El costo de almacenamiento de esa energía es extremadamente caro. Entonces, cuando tú tienes una matriz energética mixta, yo cojo durante el día y genero vientos y genero fotovoltaica, y si tengo vientos estables en la noche, también genero en la noche para generar, y eso me permite que el agua de los embalses esté subiendo los caudales para cuando no tenga luz o para cuando no tenga viento. Y para cuando no tengo luz, no tengo viento y no tengo agua, prendo la termoeléctrica. Eso es lo que pasa en países vecinos como Colombia o Perú, que a pesar de tener similares estiajes y problemas similares en lo que es clima y temas de agua, pues no están con apagones ni cortes. Pero ahí que ha habido participación del privado, donde hay transparencia en cuánto cuesta el kilovatio, cuánto cuesta la transmisión, cuánto cuesta la distribución, porque ese es el tema. Tenemos que decirnos la verdad en términos de subsidios. Y hacia combustibles, lo que más me preocupa es que tenemos la refinería estatal Esmeraldas parada en este momento por mantenimiento y estamos importando diésel carísimo para consumir, sea el diésel que está por debajo de los 1.500 galones o por encima. El diésel para comprarlo en el Ecuador requiere permisos. Entonces, si bien son fáciles de sacar o se pueden sacar fácilmente, hay que tener certeza de la capacidad y provisión del diésel, porque estamos dependiendo de la generación térmica en su gran mayoría. En el ámbito de lo que es la conservación ambiental y la reforestación, ¿cuál es su punto de vista? Porque entendemos que también hemos podido apreciar que ha crecido la frontera agrícola, la frontera ganadera, y ha habido, no se puede desconocer, un cierto descuido o ciertamente descuido en repotencializar esas áreas verdes que antes teníamos o reforestar esas áreas verdes que antes teníamos y sobre todo proteger las zonas altas donde están los humedales. A ver, el caso de humedales y páramos son en un ecosistema. Es un ecosistema específico que tiene que ver con altura, pero el concepto de páramo está más relacionado a las características vegetativas. La frontera agrícola está limitada por ley en este momento, pero hay ciertas zonas que podríamos implementar programas de reforestación, como lo son. Comencemos por las cuencas hídricas donde tenemos centrales hidroeléctricas. Hay zonas donde podríamos plantear reforestación para que nos permitan condensar agua de mejor manera y condensar la humedad ambiental para preservar estas zonas. Y esos planes no los hemos visto. Realmente creemos que las obras son construir la obra y ahí solita se va a sostener. Y cuando hablamos de reforestación, quiero entrar a otro tema. Reforestar no es ir y sembrar los árboles. Reforestar es ir, sembrar y cuidar los árboles hasta que sean autosuficientes, digámoslo así. Porque muchas veces hemos visto programas magnánimos de reforestación y 3 años más tarde se está hablando del mismo programa de reforestación porque se reforestó en una mala época, porque no se cuidó los árboles, porque no fue la especie adecuada. Creo que esos son temas que hay que ya irlos madurando. Y pensemos también que puede haber reforestación con fines comerciales, porque el privado también puede reforestar y darle uso a la madera y volver a reforestar, que es la mejor forma de captación de carbono atmosférico. Para concluir, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, ustedes tienen ya una evaluación de lo que está significando en pérdidas al sector productivo, este estiaje, este racionamiento energético. ¿Se estima a cuánto podría alcanzar si es que no se toman medidas oportunas en virtud de que estos se vuelven sumamente urgentes, emergentes y mucho más en medio de un marasmo también político que comienza a propiciar una serie de
enfrentamientos en vez de ir a solución de los problemas, que es lo que demandamos los ecuatorianos? Gran parte del problema es el marasmo político, porque el estiaje y los problemas climáticos los venimos viviendo siempre. De hecho, puede sonar antipático, pero los meses más críticos de estiaje históricamente son octubre, noviembre y diciembre para la zona de Paute. Eso ya lo sabemos. Entonces, más bien hay que ver cómo solucionar problemas de corto plazo urgentemente, destrabando los problemas del sector privado. Ahora, hablar de cifras es muy difícil, porque cuando hablamos de estiaje, también estamos hablando de estiaje guión sequía. Y acabamos de comenzar lluvias, entonces tenemos pérdidas en el sector agrícola, tenemos pérdidas por los incendios que han sido nefastos, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Tenemos pérdidas por temas de apagones que vienen arrastrándose y tenemos una incertidumbre con respecto a las resoluciones del gobierno del fin de semana y los diálogos que acaban de iniciar con el sector privado para ver cómo mismo vamos a ir avanzando en esos temas, a ver si se va a parar, si no se va a parar. Y aquí yo quiero ser enfático en algo. Tengamos cuidado de hablar del ahorro de energía cuando hacemos referencia al paro industrial, porque ese ahorro de energía es una paralización de producción, una paralización parcial de lo que es comercio, una paralización del sector privado y una potencial paralización de empleo. Entonces no es ahorro. Podemos hablar de ahorro de energía que deriva en otros tipos de consecuencias. Al señor ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, empresario, ex presidente de la Cámara de Producción, Agricultura y Ganadería en la zona interandina. Le queremos agradecer por habernos atendido esta mañana a través de Radio Reloj, acá en la provincia de Boroa, Santiago, en la región amazónica. Gracias, ingeniero, muy amable por su gentil atención y estaremos molestando de su participación para que nos siga entregando sus puntos de vista en torno a este momento y otros aspectos que creemos son necesarios en su momento analizar. Muy amable. Un gusto, Wilson, y confiemos que el país es un gran país y que podemos salir adelante, a pesar del gobierno. Muchísimas gracias. Muy amable. Al señor ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de la Producción de Agricultura y Ganadería, además actualmente empresario. Vamos a una pausa, 7 de la mañana con 42.